Mis amigos, me encuentro pues viviendo una oportunidad especial compartiendo acá con don Lizardo Sosa. Él es candidato presidencial del partido Todos, precisamente para las elecciones generales del año 2015 acá en Guatemala. Don Lizardo, durante una entrevista radial acá en Ilumina, en el programa Vamos Guate, mencionaba al aire que uno de sus planes de llegar a ser presidente de la República es que a los 2 años de mandato, licenciado, usted plantea realizar una revocatoria de mandato a los 2 años. Así es. Cuénteme por favor para que el pueblo de Guatemala comprenda de qué se trata esto. Usted está planteando, digamos, una nueva elección general. Es así. Está Es usted así. como presidente. Es así. Le voy a explicar por qué. Este proceso electoral que estamos llevando a cabo adolece de muchas fallas. El pueblo de Guatemala no está contento. Muchos quisieran que no hubieran elecciones. Ha habido una actuación, por ponerle un nombre irregular, para mí insatisfactoria, del Tribunal Supremo Electoral, dados cargados en favor de determinadas opciones políticas que se permitieron, por ejemplo, casi 3 años de campaña anticipada, que rebasaron los límites de los techos presupuestarios de las campañas, y en fin, y otra serie de decisiones en las que el tribunal incluso se ha inhibido de aplicar su propia ley. En medio de todo esto, sabemos cómo se financian los partidos políticos. Ha sido evidente el hallazgo de CICIG a través de su investigación, cómo hay dinero del crimen organizado, incluso del narcotráfico, en el financiamiento de los partidos políticos, cómo se financia también a través de la corrupción. Realmente nuestro sistema político es una cloaca, para ponerlo en términos gráficos. Y este sistema político va a elegir nuevas autoridades con las mismas normas que han causado este desastre del sistema político guatemalteco. Entonces, lo que va a suceder es que el nuevo gobierno y Congreso que se instale va a adolecer de legitimidad, y eso no es bueno para la democracia. Eso va a tronar tarde o temprano. Un gobierno sin legitimidad va a tener enormes dificultades frente a las problemáticas tan graves que está dejando el actual gobierno, no solo con un Estado totalmente destruido, corrompido, infestado por corrupción, sino en unas finanzas públicas que realmente están mostrando ya grandes deficiencias en medio de un ambiente de total desánimo y desencanto de la población, porque la población ha cumplido con su papel. La población ha salido a las calles a protestar. La ciudadanía ha salido a exigir, a reclamar los cambios que las autoridades no han realizado. El presidente sigue en su cargo sin ninguna legitimidad. El Congreso se inventó cualquier tipo de historias y tácticas retardatarias para no conocer la ley electoral de partidos políticos, que habría permitido una depuración del sistema político automática en el marco de las normas constitucionales. Entonces vamos corriendo a una elección en la que casi nadie cree, en la que nosotros estamos participando por ser un deber cívico, pero reconocemos que esta elección va a producir un gobierno con poca legitimidad. Ahora, ¿por qué esto es grave? Porque eso, hay una deficiencia muy grande en el origen del poder. Dice la Constitución que el poder soberano es del pueblo de Guatemala, y que el pueblo lo delega en los poderes que la Constitución establece y en las instituciones que la Constitución y las leyes han creado. Y el procedimiento para hacer esa delegación de poder es la ley electoral y de partidos políticos. Y esa ley electoral y de partidos políticos actual está muy lejos de que se produzca una delegación del poder soberano del pueblo de Guatemala hacia las nuevas autoridades. Esa delegación a la larga no va a venir del pueblo, viene de los dueños de los partidos, de los secretarios generales, de los cacicazgos regionales y locales, de los financistas de los partidos, de los que están metidos en los movimientos políticos por intereses personales, y a la larga esa es la delegación de poder que esta república ha venido teniendo en los últimos años. Y el Congreso, porque no le conviene, se ha negado a reformar la ley electoral y de partidos políticos, no solo en esta última oportunidad, sino a través de los últimos 8 o 9 años. Las reformas que han sido propuestas no han sido atendidas debidamente por el Congreso. Entonces, para superar este problema y para superarlo en el marco de la Constitución vigente, ahí surge mi propuesta. Y estoy proponiendo un mandato
claro que deba otorgar el pueblo de Guatemala en las próximas elecciones para que el gobierno, en caso de que la confianza del pueblo recaiga sobre nuestra fórmula presidencial, Mario García Lara y, y quien les habla, para que nosotros nos hagamos cargo de la depuración del sistema político en el marco del cumplimiento de las normas constitucionales. Vamos entonces, estamos proponiendo una revocatoria de mandato para que el mandato nuestro dure nada más 2 años, en la misma forma para el Congreso de la República. En el transcurso de los primeros 2 años, los primeros 6 meses serían utilizados para elevar a consideración del Congreso y lograr que se apruebe una nueva ley electoral y de partidos políticos acorde con las necesidades que una república democrática moderna requiere, una ley, la ley del organismo legislativo para normar los procedimientos que debe seguir el Congreso en este proceso, y la ley de servicio civil para evitar que el tema de los cargos públicos vuelva a ser usado por una opción política determinada, triunfadora, como un botín político en el que se despiden las buenas gentes y se nombra a los miembros del partido. Y porque, cáigase usted del susto, ahorita nadie sabe cuántos empleados públicos tiene el gobierno. No se sabe. Y no se sabe porque no le conviene a los políticos de turno, porque no saberlo significa que ellos han podido generar plazas fantasmas en el gobierno que, según las estimaciones, valen y tienen un costo mensual de entre 250 y 400 millones. Quiere decir entre 3.000 y unos 4.000 millones de quetzales al año, solo las plazas fantasmas. Entonces no les conviene una nueva ley de servicio civil. Bueno, nosotros nos comprometemos a que en el plazo de 6 meses esa legislación llegue al Congreso y sea aprobada por el Congreso. En otras palabras, licenciado, perdone que le interrumpa, usted está casi que poniendo las manos al fuego para demostrarle a los guatemaltecos que a usted no le interesa estar en los 4 años en el poder, sino llegar a la presidencia para proponer cambios que de raíz arranquen lo que está haciendo daño política y socialmente a Guatemala, con la propuesta de estar como presidente solamente por 2 años. Sí. Arriesgándose a prácticamente ya no seguir por otros 2 años. Por supuesto, porque para mí lo más importante es poderle ofrecer al pueblo de Guatemala la posibilidad, digamos, no es de limpiar la cloaca que es el sistema político actual, sino de conformar un sistema político democrático, representativo, republicano, que realmente sea la base del desarrollo. Vea usted que la economía de Guatemala y la sociedad guatemalteca todavía sigue funcionando, y no es gracias a los políticos, es a pesar de los políticos. Si tuviéramos un sector político que diera el rendimiento correcto en su aporte al desarrollo de la nación, este país sería un país extremadamente próspero, porque somos un país rico, simplemente mal administrado por la mala clase de políticos que hemos tenido. Esa mala clase de políticos que hemos tenido se genera por una delegación de poder soberano del pueblo deficiente, que no representa la delegación del pueblo, sino, como le expliqué, la delegación de otras fuerzas que son las que realmente mandan en el sistema político actual. De manera pues que después de la aprobación de las leyes vendría nuestra iniciativa hacia el Congreso de la República para una consulta popular en la que se consulte al pueblo sobre la revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente de la República y del Congreso de la República. De manera que en los siguientes meses, antes de finales del año 2017, haya nuevas elecciones sobre la base de una nueva ley electoral y de partidos políticos, y todos los problemas de falta de legitimidad y de una delegación de poder deficiente que ahora estamos sufriendo sean corregidos y podamos tener nuevos poderes en el año 2018 con toda la plenitud de su ejercicio y con una delegación de poder correcta, democrática, libre, como debe de ser en una sociedad democrática. Esa es nuestra propuesta, y estoy en la disposición de cumplirla si el pueblo de Guatemala así me lo confía, en un mandato claro que yo esperaría en estas próximas elecciones. Licenciado, hay 2 temas que a mí me llama mucho la atención tocar con usted y quiero preguntarle. Todo Guatemala lo conoce usted como un hombre experto en economía. Así es. Sin embargo, yo he podido encontrar una entrevista que le hizo a usted una revista hace algún tiempo,
en la que, según se manifiesta en el texto, usted expresó así, tiende a ser tacaño. Siendo un hombre tan movido dentro de la economía, ¿cómo podría, así es? ¿Y cómo lo va a manejar si es presidente de Guatemala? Mire, digamos en lo personal, yo soy un hombre ahorrativo, digamos, para quitar el feo nombre de tacaño. ¿Pero usó esa palabra o no? Sí lo usé, Ajá. me recuerdo que sí lo usé. Y desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, yo creo que tendería a ser, digamos, no ahorrativo, sino muy racional en el uso de los recursos que no son de uno, sino que son del pueblo de Guatemala. Aquí se trata de mantener los equilibrios macroeconómicos, vamos a recibir una economía complicada, unas finanzas públicas deficitarias que va a haber que manejar con pinzas para poder salir adelante. Nosotros confiamos que del combate a la corrupción, que hombre, con solo suprimir las plazas fantasmas, ya podríamos tener unos 3.000 millones extras para asignarlos debidamente a sectores o asignaciones presupuestarias requeridas por la población. ¿Cuánto más no iremos a recuperar de otras líneas de corrupción, como son, por ejemplo, las que ocurren con las asignaciones de obras en el Ministerio de Obras Públicas, en el MISIBI, y otras pérdidas de dinero que se dan, por ejemplo, en el mal uso de los recursos en las diferentes entidades del Estado, en la compra de medicinas y una serie de gastos superfluos que todavía se ejecutan. Entonces, si vamos sumando, creo que nosotros podríamos tener un ahorro del combate a la corrupción y de la racionalidad en el uso de los recursos superior a los 12.000 millones de quetzales de lo que actualmente se puede tener de presupuesto. Yo tengo un criterio que es un poco obligado por las circunstancias. He sido un hombre que siempre ha promovido la mejora de la recaudación tributaria. He participado en varias iniciativas de pacto fiscal, hemos propuesto fórmulas para elevar la recaudación tributaria que lamentablemente cuando llegan al nivel político, por las razones que le he apuntado, simplemente se distorsionan, se pierden las oportunidades y no se ha legislado en materia de una legislación tributaria que sea acorde con las aspiraciones de desarrollo del país. Pero hoy por hoy, como presidente de la República, por ejemplo, yo no encuentro ninguna autoridad moral para exigir mayores tributos ante la evidencia de un Estado corrompido en el que campea la corrupción. ¿Cómo voy a pedirle yo a los guatemaltecos un punto más de carga tributaria si se roban más de 3 puntos de carga tributaria con las acciones que emanan de la corrupción? Entonces, yo creo que antes de pedir un esfuerzo tributario adicional, tenemos que elevar la moral tributaria a través de mostrarle al pueblo resultados en el combate a la corrupción, ¿verdad? Licenciado, yo sé que su tiempo es corto y tiene una agenda bien cargada, pero en tema de seguridad, Sí. en un minuto, ¿cuál sería su propuesta tomando en cuenta que usted ya vivió en carne propia un momento difícil donde su vida incluso estuvo en peligro en el caso de aquel secuestro que usted vivió? Mire, la seguridad es un problema verdaderamente complejo que no depende solo de los problemas internos. Creo que el tema de la seguridad está siendo bastante afectado por fenómenos que nos vienen de fuera, narcotráfico, lavado de dinero y otra serie de presiones migratorias que se dan en nuestro país y que en buena medida son también causantes de la inseguridad que vive el país. Pero hay bastante que hacer ahí. En primer lugar, hay que rescatar el Sistema Nacional de Seguridad. Es una legislación que está vigente, pero que simplemente no se ha aplicado. Ese Sistema Nacional de Seguridad lo que busca es la coordinación de todas las entidades que tienen que ver con el tema de la seguridad. Hay que asegurarlo. Creo que de la coordinación no solo se pueden mejorar los resultados, sino hacer mucho más eficiente el uso de los recursos. Y luego tenemos que trabajar muchísimo en el campo preventivo. Nuestra juventud adolece, no tiene posibilidades de diversión, de práctica del deporte, de capacitación, de educación, de diversión incluso. Deploro que este gobierno haya, por ejemplo, vuelto a cerrar las escuelas abiertas que había abierto
el presidente Colón, vamos a volver a hacer esas buenas prácticas para que los fines de semana los jóvenes, los niños tengan un lugar de esparcimiento donde puedan ir a jugar, a pintar. Vamos a poner posibilidades para que la gente aprenda algunas artes incluso musicales o plásticas, de manera que la gente tenga la posibilidad no de seguir en la calle buscando qué hacer, que a veces van a pagar en actos delincuenciales, sino que puedan ser orientados de una mejor manera hacia cosas positivas. Y hay toda una tarea que hacer en el sistema de educación y también en el sistema que permita mejorar las condiciones de empleo de la población, porque buena parte de la delincuencia que tenemos es de gente desocupada, que no es que no quiera estar, sino que simplemente no consigue empleo, y ahí hay toda una política en el campo de la economía que nosotros podríamos ejecutar para mejorar las posibilidades de empleo para la población guatemalteca. Licenciado, ya para terminar, a mí me surgió una duda. Hace algunos años, no algunos, hace bastantes años, los guatemaltecos estaban acostumbrados a ver tanto al presidente como a diputados que salían al Parque Central a echarse un lustre, a compartir con la gente, iban al Mercado Central a tomarse un atolito o algo. ¿Cómo, si usted fuera presidente de Guatemala, cómo estaría su relación directa con el pueblo? ¿Saldría usted a platicar con la gente? A preguntarle, a comprarse usted un suquetzal de tortillas ahí cerca del palacio, o como le digo, echarse un lustre, o comprar un su periódico en la esquina, en el parque, o no sé, ¿usted sería un presidente vivo que la gente va a ver solamente por televisión, o se va a acercar a la gente? Mire, yo creo que yo tengo mi propio carácter, yo soy muy inclinado a tener un contacto estrecho con la gente. Me recuerdo que incluso en los días más difíciles de mi gestión en el Banco de Guatemala, cuando el tipo de cambio se nos iba de 4 a 5, 6, 7, yo salía a la subasta de divisas en el banco a platicar con los que estaban demandando las divisas, a enterarme a voz propia de cuál es el sentimiento de la gente. Mire, yo creo que eso es parte de la búsqueda de la legitimidad. Los gobernantes de un tiempo acá, no todos, se han preocupado muy poco de tener el cariño de la gente. Y el cariño de la gente no se gana ni con regalos, ni con sonrisas, ni con favores. Se gana bien gobernando. Y yo creo que si uno quiere mantener esa relación con el pueblo, debe bien gobernar, explicar sus actuaciones, ser transparente, hablar con la verdad y con la libertad. Y creo que eso asegura a muchos líderes políticos. Está en Guatemala o está por venir el presidente Mujica de Uruguay, que es un ejemplo de cómo un presidente democrático podría actuar. Nuestras realidades son diferentes, pero yo aspiro a tener una relación muy estrecha con el pueblo de Guatemala y con cada uno de los ciudadanos. Pienso que siendo presidente de la República me debo a todos y cada uno de los ciudadanos de Guatemala, y yo voy a procurar por mantener esa relación armónica con ellos. A corresponder con los votos que se logren este 6 de septiembre, licenciado. Así es. Quiero agradecerle al licenciado Sosa esta oportunidad que me dio. Realmente, mire, fue una entrevista, una conversación fuera de todo protocolo, no estaba programada, él me cedió el tiempo muy finamente. Creo que es una muestra de la buena voluntad y de la decisión, como usted lo mencionaba, de acercarse a la gente. No fue una cita solicitada hace 15, 20 días por escrito. Aquí me lo pirateé para transmitir este mensaje a ustedes. La propuesta de la revocatoria que planteaba el licenciado Sosa para su mandato si llegara a ganar en las elecciones. Entonces, quiero agradecerle, licenciado, muchas gracias por este tiempo. Aquí estuve entonces con don Lizardo Sosa, presidenciable del Partido Todos para las elecciones generales del año 2015. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, licenciado.